Baisha pamba eisa papeina koina na ame ayumahina weruma yande veñan de envia popen de programa que era página que hay alor hermano que era que un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapoy de Pino y invitación para este me baita y mañana de paz y que todo me dice y cumbe hayaha se copa plena vagina primera de Corintios capítulo 15 verso 12 de nombre de Teoremilo minta ya hija Torah ana amellao comaina peteña abrazo rompes espalda y un divete para torcer y un diave un lado en el lomo para torcer yo abrazo otro lado en el lomo ese abrazo timbó lomo bebé paseo para torcer yo baigo ya ese gira más 59598516297 na bebé a Cuba más que ya ese ya muy ventilador ya que hay Cuba para torcer yo y ya poco coño en el programa de YouTube la bebé a ya por la YouTube a la pila. No, y catupurumi, Juan mío, me robó lento, vamos Emilio Vázquez, va Facebook, Emilio Vázquez, Facebook, a Pepe Chetopata, Emilio Vázquez, Pepe ya ponga la Amis, a ver directamente a Upima la Facebook, pero imagina con a video fuera, a Pepe, y que es a directo, y temo ahí viejo, cada día toda YouTube, ya, por hoy ve otra cara. Papi que se no YouTube PC de casero ya no me ca hija toda estudio bíblico en guaraní algunos muy yo sé y en me YouTube y en me Facebook a pecha y en me Telegram y en me Messenger a pecha yo coño de video años de audio y también a ver WhatsApp gato ya rapaste a imagina pero ya poco ñande hombre llegó acá y pao y ñande video mío me hizo la imagen y espera ta anga y espera mi anambrena musiquilla para serio va la autor y compositor vale bueno mate co página de que fuera página ñande de línea personal vea ñande pregunta y fuera mi opiniones algunos ya apoyan mañana a tu mañana tendés hermano querido gendina mensaje la con anga WhatsApp mi aina la ya recibí y ya misa responde a hoy bueno allá ese y que tamago anga 15 verso capítulo 15 versículo 12 de nombre de autor ya está en primera de Corintios a la ella y está la bueno si se predica al Mesías que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, a veces lo está esta doctrina de la no resurrección del Mesías parece que no va a terminar no detaimos a la ahorita la mini juicio ahorita la tribunal y por qué va a haber juicio final también obligo a pensar que todo va a creer en el Mesías ñandego tiene privilegiado por lo menos la ya robia mil las existija a que o manos a huevo resucitar porque ya es una acción una gente quiere ir mil y no lo vi allá o ir para allá aunque ahora oye predica para eso se imagínense desde el tiempo de Pablo más o menos estamos ahí en el año 65 65 hasta hoy Vitipula no lo vi allá al Mesías resucitado güey o que existió o que realmente fue el Mesías y tío nega entre los mismos judíos si ya pues no le calculó ya 2000 años votamos 2000 años más la pea o nega güey restarle este 2023 restarle del tiempo de Pablo de 60 de restar su vida esa no es la cuenta años en de la no quiero ya hija de aquí a unos 2000 años veces y tan de predicar la misma cosa en boetas ahorita y yo o aceptar la muerte no va de nunca acabar el trabajo puede se considera un milagro la conversión de alguien para esta vimos y pedirle a ver la oija tori música pura muy vaga ver la a fami ángeles y la no petió ni arrepentía pues el arrepentimiento pues la conversión desde que ya eso es conversión de que topada la Biblia verla se convirtió cada rato y se convirtió se arrepintió volvió al Padre
creyó en el Mesías. Bueno, esos son síntomas de que esa persona, oye, ya la hay pecado. Oye, ya la hay pecado, práctica de pecado. O está en santidad, obedeciendo los mandamientos, pero creyendo que el Mesías es el enviado del Padre, creyendo en su sacrificio, creyendo que Él resucitó. Ñandego pea hina la ñande, pea ñande la ñande base, para la ñande caracú, la ñande yerovia caracú. Esta y llama pota porque oñoro via bahía. Justamente, no sé, a ver. Ay, na se mandó a invadir para ti y mongueta hina curija. Y justamente no hemos estado Pepe algunos que el evangelio ya me gusta más el Mesías porque ya el evangelio ya llegó hasta los confines, aún los indios, los moros, nambrena, aún los caníbales, cuañe convertir pamamo amazonas. Sí, pero ese es un evangelio que no es el purete. Daja y la peaco, ¿por qué? Porque usted evangelio por algunas doctrinas humanas, algunas interpretaciones humanas, presentando al Mesías con la identidad que no le corresponde. O sea, con algunas doctrinas que no es lo que el Mesías enseñó ni que Pablo enseñó. Ya es bueno para otro evangelio. A la verdadero evangelio se centra en la verdadera identidad del Mesías y del verdadero mensaje, el mensaje original que transmitió el Mesías, no adulterado, no fraguado, no preparado, no malinterpretado. Entonces, ya va, ¿por qué? Porque eres, por ejemplo, con Anga. Tenía ejemplo de esta vez, mirando un poquito lo que hice acá, haciendo un comentario en la GIA AP 15:12, Pablo. Y si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dice alguno entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Bueno, ese era el problema. Y sigue siendo el problema. Pero entre los que creen que el Mesías resucitó, hay otro problema. Eres esta ITI, pastores, esta ITI, hermanos de distintas congregaciones, anga corregirle doctrina. Coñanerendu, pejao, y velañan de grupo, pejambae. Creen que resucitó el Mesías, sí, pero tienen la doctrina mal interpretada. Otro punto que oye equivocar. Otro punto, otra doctrina con error. Pero veo que acertar, pero ya invité de acuerdo. Vino el Mesías, murió, resucitó. Creemos que ascendió y está a la diestra del Padre. En eso estamos todos de acuerdo. Pero hay otra cosa acerca del Mesías que nos dice la Biblia, que nosotros creemos, y hay otra identidad del Mesías que se inventó. ¿Entendés? Oí la identidad del Mesías, y a la Biblia, upañan de Yerovia. Oí la identidad del Mesías, oí inventada, pues, oye, Yerovia, pero donde hay por la Biblia. O sea, una parte de la identidad del Mesías que no le corresponde, upañan de dividir. Nosotros creemos que el Mesías es el Hijo, otros creen que el Mesías es el Todopoderoso. Pero no hay el problema, ya es acá, ya con evidencia. Acerca del bautismo, muchos creen en el bautismo trinitario, nosotros creemos el bautismo en el nombre del Mesías y vamos demostrando cuál es el bautismo verdadero. O aprende, ojo. Y muchos que creyeron en el Mesías que murió y resucitó, pero que creyeron otra cosa del Mesías y que creyeron otro bautismo, ahora están entendiendo. ¿Entendés, Palaicua? O sea, hoy y corrección. O sea que ese primer evangelio que nos vino, o uñan de un poco ya con algunas adulteraciones, con algunas interpretaciones humanas, con doctrinas de una religión que perduró hasta el año 1500 sin que nadie le diga nada. Doctrina católica apostólica romana, que inventaron muchas doctrinas en sus concilios, y muchas de sus doctrinas son conciliares. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Eso, mucha doctrina del catolicismo se basa en malas interpretaciones de la escritura, pero sus documentos son los concilios, o sea, avalado en las reuniones de los obispos y sacerdotes. UPB se puede decretar como válido eso. Y podemos ir arrancando el primer concilio
la Iglesia Católica inicia de 325 en adelante. Al estudiar dejó en cada concilio en qué acuerdo se llegó. Y fue decretado como verdad, pero era un acuerdo que se llegó a fundamentar entre los presentes allí, pero que muchos de esos acuerdos no estaba avalado por la Escritura, sino por ese concilio. Pea el problema. Upea doctrina, gojeta y tereí congregación cristiana ve oyerovia. Hay congregación creyente en el Mesías. La doctrina que elaboró la Iglesia Católica y no lo que dice la Escritura. O las falsas traducciones que elaboró la Iglesia Católica y que hoy se está descubriendo y que hoy se está demostrando. En parte. Algunas congregaciones no les fue la culpa porque están usando manuscritos adulterados. Y otros que ya saben, pero se siguen encerrando. Pea ya se quita y puru, pea pecha, pea ya está ave, o pues ella es agüecha. Bueno, hoy cuando ponamos la verdad, oye resistía la verdad, eso ya es otra historia. Entonces vemos que el problema no solo termina acá, como que como ejempamos el evangelio hasta los confines, hasta los moros allá, hasta los caníbales allá en la Amazonas, pero sí. Y le llegó información de quién es el Mesías, pero se tienen que corregir muchas cosas, hermano. Duele decirlo, pero hay que decirlo. La Biblia es la misma Reina Valera, pues está enseñando y corregir ya justamente pues quita pisamba. Ese con la Reina Valera esa de estamos hablando de la Trinidad. Ese no me encuentra lo que contradecir Juan 1 con otro versículo. Juan 1, por ejemplo, oye contradecir, Penemandu, ya pues de última edición del estudio de Juan, ya explica Juan el objetivo de Juan, de la escritura del libro de Juan, cuál era el propósito. Juan 20:31, wow, sorprendente está. Pero Reina Valera y él. Pero esta se ha escrito, y la evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso que la UPP explicara el propósito del Evangelio de Juan era para que se crea que el Mesías es el Hijo y no el Todopoderoso. A Juan 1 y que es el Todopoderoso. O sea, ahí era que empezamos otro estudio, ¿verdad? Porque ya se detecta que hay contradicciones. Pablo y el Mesías que orecoja y Yara orecoja y Dios, su dueño, su Elohim. Efesios 1:3. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahushua. Reina Valera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre. Y entonces, usted pero me está por un opal. Entonces, claro, se cree algo verdadero del Mesías, pero lastimosamente, después de Pablo, después de Pedro, después de Juan, se metieron cosas que no era verdadero del Mesías en la Escritura, ¿cierto? Adulteraciones. ¿Sabe contradecir? Ahí me estaba diciendo alguno, pero entonces nosotros hemos entendido que la Biblia no se contradice. No hay contradecir la Biblia en su forma original, traducir por nada, con los textos originales. Acuérdense de que la Biblia fue una traducción del hebreo o del arameo al griego. A la traducir por nada no es adulterado, pero si se puso cosas que no está en el original, que no estaba en el original, hay muy cosas en el griego que no estaba en el original hebreo o arameo, entonces ya es una adulteración. Cuando se tradujo ya en griego, en latino, cosa que no en el original no estaba. Así pues, la información original fue tergiversada, aunque fuese, alguno me está diciendo no, Peango, los discípulos si lo tradujeron luego en griego. Sí, hemos hecho no existiría en hebreo, porque hay evidencia de que sí existían escrituras en hebreo. Aspira hoy la evidencia. Hay muy interesante la ya directo traducidas y que la discípulo fuera la griego.
Ellos tenían la traducción correcta porque ellos sabían la verdad. Entonces, al copiar en el griego, en otras ediciones en griego, copia de copia de copia, pues ya hacemos, ¿entendés? Pero sí, hay evidencia de que había un Mateo hebreo, por ejemplo. Hay evidencia de que muchas de las escrituras fueron escritas en hebreo. Yetopá, cueva de Qumran, mi rollo, de 200 años, 100 hasta 300 años antes del Mesías, y estaba en hebreo. La Biblia de Isaías estaba en hebreo. El rollo de Isaías estaba en hebreo, yo. Aunque sí, cierto, había también en griego, pero sí, se escribió también en hebreo. Y bueno, va el añade objetivo a ver, entonces, está bien lo que decía ahí el comentario. Hasta hoy hay personas que no creen que el Mesías haya resucitado, y algunos que no creen lo que realmente existió. Aunque hay evidencias históricas documentadas de historiadores del tiempo de esos siglos. Flavio Josefo, Umiago habló del Mesías. Hay documentos históricos de que el Mesías existió. Pero aún así, algunos se niegan a creer. Y si alguno cree que existió, y no, pero este es impostor, o nega allí que él era el Mesías. Japuya. Y mucho menos, no, había sido nomás no iba a ir a esa. Y si no murió, pues no resucitó. Así que para ellos, con anga me hoy, cierto. Además de, yo ti 1850, 1870 años mo ya poina Pablo predica webea, hoy viti la Norovia ya, la resucitaba we. Y le iba y veo en curio Norovia, cuando Norovia llegue. No entendéis, no se vean ba lo igual. Estaba ya conociendo la verdad, o disfrutamos con la verdad, o nega para allí y pisotea la sangre del Mesías porque niega todo. El puerco vuelve a su charco, y el perro a su vómito. Guacaba. Pillabio. Bueno. Sí. A mañana a ver. Y bueno, y eso tenemos que ir. Si por ejemplo hablando de pesa versículo, me alguna diferencia de lo que hay cosas, sí, oímos cierto a la del Mesías, oye, y está escrito, pero hay cosas que no aún en la Reina Valera es indeina. Un libro de la Reina Valera del Mesías es una cosa, otro libro de otra cosa. Hay contradicción. ¿Cómo puede ser entonces si la Biblia está inspirada que haya contradicción? Pero se me explica porque se adulteró ese papá. Se adulteró. Si no ya adultera y en la Biblia no hay contradicciones. O sea, la inspiración divina, la inspiración del Todopoderoso, la escritura inspirada no se va a contradecir. Parece siempre a Si Pepe topano contradicción en la escritura es por, oye, traducido ahí, por el mal interpretar, o es una traducción adulterada. Está mal, se añadió ahí, o está añadido algo ahí que no corresponde. Oye, ahora Japana tiene que tener armonía. Así que para el teólogo dijo, él, por ejemplo, estamos en la Trinidad y dice que todos tiene armonía, todos se unen en la palabra. Pero entonces, ¿cómo explica las partes donde Pablo habla del Mesías como hijo separado del Padre? ¿Cómo explica esa parte cuando Pablo dice que cuando viene el Mesías, es cuando el Mesías viene o reinata año cumplido de la reinado a entregata el reino al Padre? Primera de Corintios 15, 23 en adelante al 28. Que el Padre lo sujetó todas las cosas bajo el mando del Mesías, bajo la autoridad del Mesías, pero que él no se sujetó al Mesías. Pues voy con la web. Entonces, ¿dónde está la armonía ahí? Si vos me decís que hay armonía, hoy parte de contradecir de Wipe, ya gente más. ¿Dónde está la armonía ahí? ¿Dónde armoniza ahí? Que el Mesías es el Todopoderoso, siendo que Pablo dice que no. Aunque te alguno, y hay varios versículos que demuestran que no es así. Entonces no, es como algunos dicen, armonizan todos los versículos, hablan de lo mismo. No, hay contradicciones, papá.
Mucho cuidado, porque esas contradicciones son las malas traducciones, o son falsas traducciones, o puede haber aparente contradicción por mala interpretación. Esa es una vez. 15, 12, Yeshami, limpio. Sí, lo mismo. Ahora bien, si se predica que el Mashiach ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Es lo mismo. Acá algunos preguntaban si los saduceos, no es saduceo, debe ser saduceo. Saduceo es una cosa, saduceo no hay cual, mano. Debe ser saduceo, mano. Si los saduceos estaban, tiene que ser saduceo, porque los saduceos lo que no creían en la resurrección. Si estaba infiltrado entre los creyentes en el Mesías. Puede ser. O lo que pudo haber pasado es que doctrinas de los saduceos, o recoiti algunos hoy que en la congregación del Mesías con esa doctrina. Los saduceos no creen en la resurrección, sí, tienen razón. Es una doctrina saducaica. Hay farisaica, saducaica. Los fariseos sí lo ya. Pero los saduceos no. Podría ser, como ustedes dicen acá, hoy Catú sí, hoy alguno saduceo, o puede ser un partidario que se convirtió, pero que ya en el Mesías, pero que no cree que haya resucitado. O sea, hay otro tipo de pregunta, Evi, si es válido lo mismo creer en el Mesías como hijo y enviado del Padre, pero no creer en su resurrección. Si esa fe es válida. Ana y completo no se papá. Va, esa está la. Está vivo y ya no eres tibio ni caliente por lo menos. Porque va, esa tandero ya está, bueno, está bien, el Mesías, hijo, enviado, hasta ahí todo bien. Pero no crees que, bueno, crees que murió, pero de Jerovia, ven lo resucita. Entonces, la de Jerovia no hay completo. O sea, no. Para mí, en mi opinión, esa fe no es válida. No completáis el ciclo. Esta, mero a la mitad de lluvia, sandía a la mitad de lluvia, necatuyuga. No, y como ayuda. No. Si se cree en el Mesías hay que creer todo lo que y vuelvo a aclarar, lo que en su forma original está escrito de él, no lo que se añadió. Aguarango ya estudia y naya de acá, ya toparon versículos adulterados, malas traducciones, malas interpretaciones. Estamos demostrando, estamos corrigiendo. Allá yo puedo bombar, ya aportar, ya. Penemando, etapa histórica bellique, vamos a ver 1 o 2 semanas y en historia. A pelo y tañe pues hemos escado topar, no nada me y a ver tal documento existí, veamos, pecha sí, ni puto malo y a pecha de ahí vea. Ni un día para revisar, ya descubrí, ya se cabe más texto, hoy más lo mitad ya se tiene razón, ya se cabe había sido en griego, ya en boca tu primero ya topa ahí que aún en el griego de los primeros tiempos difiere de lo que dice la Biblia en español, que se tradujo ya después más o menos 1300 años después o 1400 años después. O sea, los primeros manuscritos griegos en griego o diferí, por ejemplo, Reina Valera. Difiere también lo que escribió, según tengo entendido acá, San Jerónimo, la Vulgata latina. También ya vino en su forma adulterada. Juan 1:1, primera Juan 5:7-8, Timoteo 3:16, increíblemente ya estaban todos adulterados. Juan 1:1 está mal ordenado, no está bien traducido eso. Opare la página y contradicción entre Juan 1:1 y Juan Juan 20 Butiora, que había contradicciones, pero eso es porque está mal acomodado la traducción ahí. Si uno se va aún en el griego se va a dar cuenta, va a darle importante aunque te lleve esta pizza. Lastimosamente mi no tuya sella la griego no interesa ya supe
esta itemba no pillamos ahí a un negro, un bate cotala en su forma original, vaya de con la escritura. Dice, barbo, que esa viva que ella es muy. 20:31 de Juan. Sí, hay una contradicción, la cual siempre pillamos papel ahí. Juan 1:1 con Juan 20:31. Y hay muchas otras partes donde hay contradicción. Bueno, ya estoy, pues. 16, 15. 15:15. Y si somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que Él resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Entendébales? Y sea Pablo, güey. Si allá, a ver, Reina Valera, si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué va a ser falso testigo? Porque si hemos testificado de Dios que Él resucitó al Mesías, a Cristo, jalaja, Él no resucita, ¿no? Entonces era falso testigo. ¿Por qué? ¿Quién le resucitó al Mesías? Pepe y Pablo. Hanaame otra contradicción con Juan 1:1. Versículo 15 de primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15:15 no concuerda con Juan 1:1. APGI. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó ¿a quién? Al Mesías. El Padre le resucita al Hijo. El Hijo no es el Padre. Así que Juan 1:1 le sugiero que hagan una muy buena observación allí y vayan al griego. Pues ya estudia paite y nada sujeto, predicado, como para Juana tal verbo, tal palabra. Sí. Bueno. Exactamente. Y que Pablo ahí, pero a Pepe sí, ahí tiene razón. En primera, en Efesios 1:19-20, ahí Pablo cuenta qué hizo el Padre, cómo le resucitó al Mesías. Y hay otra revelación más entonces. Ahí, por ejemplo, te dice que usó el poder supereminente que es el Espíritu Santo para resucitar al Mesías. Vemos ahí que el Espíritu Santo tampoco es el Mesías, sino que es un poder que usó el Padre, la manifestación del poder del Padre. Entonces la Trinidad medio que ¿quién se va? En boca de Pablo no existe eso. En la doctrina de Pablo no existe la Trinidad. Tú ya discutiste con Embabe. Él nunca afirmó un Dios trino y uno, que es tres y uno a la vez. Siempre especificó claramente allí. Y bien por el que le añadió acá Efesios 1:19-20. Y ahí ya te expliqué ya. ¿Cómo se entiende 1 Corintios 15:15 y Efesios 1:19-20? Al parecer, no es la misma persona. Ahí te dice que Shaina. Upebe, Efesios 1:19-20 PGIN de supereminente poder que operó el Padre para resucitar a su Hijo. No dice que el Padre es el Espíritu Santo. Pepe esa vagina mo pa hoy la peala justamente aunque esté a QBM. Ya mañana mi Efesios 1 la Reina Valera. Péala se puede, hermano querido, péala se quebrando. Que agarramos la Biblia y decimos y pecha, pero donde le ponamos de irilanderia. En este caso la Reina Valera hoy pona, pero la hoy va y en la de interpretación, porque de agregar yo de palabra. 1:19, nada. Y ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? El poder de su fuerza. ¿Y qué es ese poder de su fuerza? La cual operó en el Mesías resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Se refiere al poder del Espíritu Santo, que es su poder, que es su manifestación. No, dice que el Espíritu Santo es el Todopoderoso. Aprende igual.
Entonces, hay que hay que aclarar el panorama, si no es cota la guirri, o sea, y si aún así no concuerda con, no concorda y oíste la, ya es Juan Pepe que es hija, sí, ahí dice que el padre, a mí me gusta la otra explicación que ahí salió primero, que Pablo revela en Efesios 1 y 9, 20, cómo hizo para resucitar al Mesías, usó su poder, que es el Espíritu Santo, ese sí me gusta, pon y pon, pero peaco otro, que y es inaco, que el Padre es el Espíritu Santo que resucitó al Mesías, no dice la Biblia así. Mata ya, si única tuya es de hoy por nada, mano, hoy por nada, es donde Iri, o es la Biblia, de Iri, ni la Reina Valera de Iri, mira pues la confusión, no, güero, o sea, es donde hoy por nada, güero, entonces algunos dice, esta lo dijo entonces. No, vamos a decir lo que dice la Biblia, vamos a leer lo que está escrito en la Biblia. Y vamos a decir, si está en su forma original o imponano ya está, pero hoy no adulterado ya está, no pe adulterado, ya esa cata la evidencia. Porque si no, dañásemos ahí adelante. Ya para estarle en el mismo charco. No, imponá, excelente. Me quedo con esto de que si el Mesías no resucita, Pablo y demás apóstoles van a ser falsos testigos, porque ellos dicen que el Todopoderoso le resucitó al Mesías. A la Mesías no resucitaron con boyaputas y cuida el Todopoderoso, no al Mesías, al Todopoderoso. Quiere decir que el Mesías y el Todopoderoso son dos seres distintos. Sencillo, vos vea. El que quiere entender no va a entender ya. Ahí se ya putata 15 veces, está candente. A veces pesa y que depende de las preguntas que van surgiendo. Y otra, y peor te vende más. Si realmente el Mesías no resucitó, entonces más vete a mi hermano que no resucitamos ahí. Pero tú ya iba y te vende más. Por ahí te vende más esperanza. O sea, pero gracias al Padre que no es así. El Mesías resucitó, creemos que él resucitó. Esta mañana es vea. Y vamos a seguir hablando porque este es el centro de nuestra fe, la resurrección del Mesías, uno de los centros de nuestra fe. Y bueno, tremendo revelación no ya había ya. Pablo y claro y te ya entendía y se vino ya para Pedro y a ti parte o inje difícil, cosa difícil lo escribía que Pablo a un dorecoya entendimiento en la escritura hoy poca o ya pues otra rutina. Ella no. Oye, más, pues se llamamos ella, en el programa edición 646 de Hija Torah, de Primera de Corintios, capítulo 15, y ahí cumplí con Anga, verso 12, y a Hashue 15b. Y yo topata con éramos y con Evo. Shalom, bendiciones, hasta mañana.